Bien, seguimos con el capítulo 13 de estas reflexiones sobre la vida de San Pablo. Seguimos comentando sobre las cartas de San Pablo. Durante muchos años, y algunos padres de la iglesia pensaban que la carta a los hebreos era de San Pablo, dado también a que en hebreo hay algunas referencias, como por ejemplo Hebreos 13:23, que habla de la libertad de su hermano Timoteo. También hay algunos otros versículos que hacían pensar esto, pero en la actualidad los eruditos y especialistas dicen que esta atribución es errónea. Por tanto, los hebreos, a partir de cierta época, dejó de pensarse de que era de San Pablo. Todas las cartas, incluso la escrita a los fieles de Roma, fueron redactadas por San Pablo en griego. No pensemos en el griego clásico de Demóstenes o Platón, que también muchos contemporáneos de Pablo trataban de utilizar e imitar. Me refiero al griego popular que hablaba la masa del pueblo para que fuese bien comprendido. Y Pablo sabía expresarse bien en esta lengua, como lo relata en Hechos 21:37. Pablo, sin embargo, no es un escritor elocuente. Algunos pensaban, o otros, siguen pensando algunos, que su estilo en general es un poco descuidado. Algunos santos padres de la iglesia también notaron este detalle. Además, el mismo Pablo dice en 2 Corintios 11:6 que es rudo de palabra. Si mientras dicta o escribe, una idea le sugiere, pone una idea sobre otra, y no tiene inconveniente en ir insertando frases complementarias, aunque resulte un periodo gramatical incorrecto para los tiempos de hoy, o a veces incompleto, como se puede acreditar en Romanos 1:1:7 o Gálatas 2:3:9. Sin embargo, esas que pudiéramos llamar deficiencias de Pablo como escritor constituyen en cierto sentido también su grandeza, pues aún sin pretenderlo consigue a veces en sus modos de expresión cosas difícilmente superables. Hermosamente lo decía ya San Agustín, que dice: así como no afirmamos que el apóstol haya seguido los preceptos de la elocuencia, así tampoco negamos que la elocuencia haya ido en pos de su sabiduría. Algunos han querido ver en determinados razonamientos de Pablo, con su forma más o menos dialogada de decir las cosas, por ejemplo en Romanos 2:1-25 o en 1 Corintios 6:12-15, que son vestigios de una educación que puede explicarse simplemente en su educación rabínica y por la espontaneidad con que surgían en su propia mente, atenta a dar interés a la forma de decir, a la exposición. De ordinario, San Pablo no escribía personalmente sus cartas,
sino que las dictaba y algún asistente añadiendo luego de su puño y letra el saludo final, hacían o escribían estas. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 21, Gálatas 6, 11, Colosenses 4, 18, Tesalónica 3, 1, 17. Para la carta a los romanos sabemos incluso el nombre del escribiente, Romanos 16, 22, pueden confrontarlo. La breve carta a Filemón, dado su carácter íntimo y personal, esa fuerza que tiene esa carta, es probable que la escribiera íntegramente el apóstol Pablo de su propia mano. Me refiero a Filemón 19, 21. Bien. Entonces hasta aquí llegamos con la primera parte de la vida de San Pablo. Ya nos estamos introduciendo en el tema de San Pablo escritor. Y vamos a tomar ahora la próxima semana la segunda parte para hablar sobre las cartas. Partiremos por el orden cronológico, la riqueza doctrinal, la fuente de la doctrina de San Pablo, la autenticidad. Y más adelante me voy a referir a cada una de las cartas y en el orden que fueron escritas. Las 13 cartas que se atribuyen 100% a este santo apóstol. Bien, les deseo un feliz fin de semana y continuamos ya el lunes. Muchas gracias.